Bienvenidos una semana más, encendemos las luces de la ciudad aquí en 7 Televisión, vuelve de nuevo la lluvia, que falta nos hace, pero seguimos en sequía, ¿eh? Y vuelven también los quebraderos de cabeza de los hoteleros y del mundo hostelero con el tema de las elecciones el 23 de julio. Vamos a hablar de esos y otros asuntos con la profesora de la Universidad de Málaga y periodista Gemma Lobillo y también con el periodista de ABC Juanjo Madueño. Y en nuestra entrevista hablaremos del sector farmacéutico con José Alba, director de Farm Management. Pero ya saben que, como siempre, si yo me pongo las gafas, hablamos de mi columna de opinión. Hay un dicho popular que es toda una realidad. La justicia en España es lenta. Y más que lo va a ser en los próximos años debido al colapso judicial que está provocando la huelga de, primero, los secretarios judiciales, después los fiscales y jueces y, por último, los funcionarios judiciales. Todos están en su derecho, todos piden una mejora salarial que es necesaria y justa, porque ellos, como el resto de trabajadores, públicos o no, hemos perdido capacidad adquisitiva. La vida ha subido por encima de nuestros sueldos, demasiado, y los incrementos que piden al gobierno son los atrasos que no han recibido en los años anteriores. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero esa huelga, con un gobierno disuelto, no sé cómo puede encontrar un interlocutor que tenga intención de llegar a acuerdo y pueda realizarlo. Lo cierto es que solo en la provincia de Málaga ya han quedado paralizados 6.000 pleitos, que según los expertos tardaremos más de 2 años en recuperarnos de este colapso judicial, eso en el mejor de los casos. Por lo pronto, estas huelgas que han ido cogiendo el testigo una a otra han provocado que se aplacen mandamientos de pago por costas a abogados, a retrasar el abono de pensiones familiares o que no se realicen los pagos de indemnizaciones por despidos y accidentes de tráfico, por poner algunos ejemplos. Ahora se buscan alternativas mientras la huelga de funcionarios judiciales sigue adelante. Pero son propuestas que veo bastante complicadas o casi imposibles de realizar. Por un lado, un refuerzo para el personal que hay en plantilla de los juzgados. ¿De dónde saldría ese personal de refuerzo y cuándo estaría disponible? Y por otro, prolongar la jornada de 37 horas y media tanto de los funcionarios como de los secretarios judiciales. Todo esto para que se pudieran celebrar juicios por la tarde y con unos funcionarios que ahora mismo están en huelga. O sea, que no hay más solución que el Ministerio de Justicia en funciones se siente con los representantes sindicales y lleguen a un acuerdo. El problema es que en esta primera reunión el gobierno aplaza todo a después de las elecciones y los representantes de los funcionarios han decidido encerrarse en el Ministerio de Justicia. Mal empezamos. Es cuestión de dinero, de mejoras salariales y laborales, merecidas y necesarias. Cuanto más tarden en sentarse y negociar, más colapso judicial. Y eso es malo para unos, para otros y para todos. Bueno, pues entramos en nuestro tiempo de tertulia. Lo primero que voy a hacer es presentarles a nuestros tertulianos, que es Gemma Lobillo, periodista y profesora de la Universidad de Málaga. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme una vez más. Y tenemos también a Juanjo Madueño, corresponsal del diario ABC en Málaga. Bienvenido. Buenas. Que a ti pillarte aquí en Málaga es complicado, porque es complicado. En Málaga y resto de Andalucía prácticamente. Y más sitio. Bueno, la verdad es que vamos a hablar ahora de la huelga judicial, pero tengo que hacer un inciso, porque es que cada vez que viene Gemma Lobillo llueve. Es decir, yo estuve en Periana. Soy un talismán. Yo estuve en Periana hace un par de semanas, sacaron a San Isidro para que lloviese y llovieron 2 días después, pero cada vez que viene Gemma Lobillo, señores, cada vez que Gemma Lobillo viene a este programa, llueve. Con lo cual, bienvenida sea esa lluvia, ¿verdad? Sí, además de verdad. Bueno, por lo menos soy un buen talismán. Bueno, pues hablaba yo en mi columna de la huelga judicial y tenemos un serio problema. Más de 6.000 pleitos solo en Málaga, en la provincia de Málaga, paralizados, y una huelga que, si hacen caso al gobierno, hasta finales de agosto no habría una pequeña solución que sería sentarse en una mesa. Sí, pero es que no es ya la huelga de funcionarios. Es que venimos de una huelga de letrados, de una huelga de jueces y fiscales. De secretarios judiciales. Y ahora viene los funcionarios. Claro, se les ha ido dando a unos, se les ha ido dando al otro, y los que quedan pues dicen yo también quiero. Es lo más normal del mundo. Ya solo quedan los funcionarios porque se les mejoren las condiciones laborales. Es normal que también protesten para decir, oye, se le ha mejorado a todo el mundo menos a nosotros. Claro, que todo este acumulado de huelgas y de problemas que hay en la justicia, pues están generando demora. El otro día veía una foto de un carrito de reparto, pues que tenía
tenía carpetas acumuladas de expedientes arriba, abajo, a los lados, en todos lados, ¿no? Y las carpetas que estaban en el suelo eran tan altas como el carrito. Pero es que es normal. Cuando tú abres el café para todos, todo el mundo quiere café y nadie se va a echar atrás. No, son 44.000 funcionarios. Ellos piden 430 euros brutos mensuales de incremento. Que es lo que yo decía, es que la vida ha subido para todos y ellos llevan con el sueldo congelado muchísimo tiempo. Y como dice Juanjo, el problema es que a otros sí le han dado lo que pedían. También piden que se le reconozcan las funciones que realizan, ¿no? Aparte ya también del sueldo, que evidentemente tienen derecho como trabajadores, pero yo creo que el problema radica en que no se puede dar porque te pongas en huelga, sino que hay que atajar el problema en conjunto. Si se ve cuál es el problema, se empieza a repartir un poco todo lo que ocurre, porque es que todos los estamentos vamos a empezar a ponernos en huelga, porque todos hemos tenido, pues por el tema de la crisis, no nos han subido el sueldo y al final todo el mundo tenemos derecho. Este sector también tiene derecho, esta parte de la Administración de Justicia también tiene derecho, pero claro, lo que no podemos es los jueces sí y el resto de los funcionarios no. Yo creo que es un problema de cómo funcionamos, no funcionar a golpe de patada, ¿no? Se ponen en huelga, solucionamos, te damos. Es que si no, así no se pueden solucionar los problemas. Es para el que protesta. Exactamente. Y últimamente estamos viendo que protestan los que nunca protestaban, porque es una protesta, entre comillas, del privilegiado. Los inspectores de Hacienda, los jueces y los fiscales, los médicos. O sea, es como están protestando la capa alta de la sociedad. Sí, la que tienen además la seguridad de que tienen un trabajo fijo. Claro, los que tienen además un trabajo fijo son los que están llegando a protestar porque no llegan, porque necesitan, porque les han retenido, porque... Entonces, es un problema social y estructural. No solamente es que protesten estos porque, bueno, ahora les ha dado por protestar, que los funcionarios de justicia ahora es que, claro, como los otros han protestado, ellos también protestan. No, es que hay un problema estructural, hay un problema de base que no solo afecta a la justicia, que lo estamos viendo en la justicia, pero que afecta a más sectores que nunca habían protestado. La primera vez que los inspectores de Hacienda en huelga en España. Hay que mirarlo, hay que ver cómo se hacen las cosas, hay que ver de dónde parte todo esto, porque no es un problema sencillo y por supuesto que no se soluciona dándole dinero al que levanta la voz. Al revés, lo que crea es otro problema que lo que está pasando. Si tú le das dinero al que levanta la voz, otro va a levantar la voz para que también le des dinero, aunque no tenga razón. Bueno, y no va a acabar nunca. Y el tema de la solución que da el gobierno, que es lo que yo decía, lo veo muy complicado, primero porque tiene que ser gente formada, con lo cual, ¿cómo vas a reforzar? ¿Con quién vas a reforzar? Claro. Y luego, juicios por la tarde. Pues si están de huelga ahora mismo, que no se sabe si va a tener... Los abogados dicen, voy a una cita que tengo de juicio y no sé hasta esa misma mañana si voy a tener el juicio o no. Claro, es que todo esto además es un problema que repercute también en otros sectores, como por ejemplo los abogados, que no están facturando. Si no hay juicio, los abogados no facturan. Es decir, que al final estamos dañando... Si no hay sentencia, porque si claro, tampoco hay sentencia... Tampoco no pueden percibir su minuta. Su minuta, exactamente. Entonces, al final todo esto repercute, pero es que hemos ido, eso, como una pirámide, ¿no? De arriba a abajo, y hemos estado dándole lo que pedían a los de arriba, y ahora, ¿por qué no los de abajo? ¿No? Y ahora, como hay elecciones, pues claro, ahora no escurrimos el bulto. Hombre, hay elecciones para unas cosas y otras cosas no hay, ¿no? Escurrimos el bulto uno y aprovechamos para meter presión otro. Exactamente. Claro, hombre, tú fíjate que ahora los sindicatos de los funcionarios judiciales están encerrados desde este martes en el Ministerio. Pero claro, es que también... Es que es el momento. Pero es que también, si el Ministerio le dice, cuando ha negociado, como bien decía Gemma, con los secretarios judiciales y con los jueces y fiscales, y ahora le dice, no, es que hasta que no terminen las elecciones y se constituya un nuevo gobierno, nos vamos a 2 meses y medio de paralización total. Luego todas estas negociaciones están acogidas a una ley que no va a salir. Eso es otra. Entonces, ¿todo lo que se ha dado va a ser efectivo? Porque esa es otra pregunta. Y si ahora le dan algo a los funcionarios, ¿va a ser efectivo si la ley no sale adelante? Imagínate que Pedro Sánchez pierde las elecciones y que cambia el gobierno y que esa ley queda en un cajón. Los secretarios judiciales, los jueces y los fiscales que han conseguido algo, ¿van a tener algo efectivo?
Es la pregunta. Claro. ¿Y los funcionarios, si consiguen algo, van a tener algo efectivo? Sí, que pueden ser promesas que se van con el aire. Claro, es que puede ser que todo esto que está ocurriendo sea para nada. Y que todo lo que se le ha dado, en realidad no se le ha dado nada. Y ahora nos ponemos en el caso de los malagueños, de toda la provincia, que de repente, pues el que ha tenido un accidente y tenía una indemnización por un accidente de tráfico no le llega, la pensión que tenía que percibir una familia no la puede hacer, la pensión que le iban a retirar a un hijo que ya tiene un trabajo y una edad, no se la retiran al padre, y preguntaba a los abogados y me decían, pues hijo, hay que aguantarse, es decir, claro, que si tienes que seguir pagando un año más porque luego no hay otra cita hasta dentro de un año. Es que hay mucha gente perjudicada. Hay muchos casos en la justicia que se pueden a lo mejor atrasar o aplazar un poquito, pero hay otros casos que es de supervivencia, ¿no? Mujeres que necesitan, o hombres, ¿no?, de la pensión alimenticia para poder vivir. Y qué culpa tienen ellos, esas personas, de que haya este conflicto, ¿no? Entonces, es un tema bastante complicado, pero yo creo que tienen que darle una solución, pero ya, vamos. Sí, y nosotros en nuestro caso, que hacemos mucho tema penal, sí, pues mira, se iba a celebrar el juicio del Melillero, finalmente no se ha celebrado por... Bueno, sí, pero no ha sido por eso. Ha sido por el tema de un letrado que por cuestiones médicas no podía, pero que ese juicio sí se va a celebrar, es decir, hay juicios penales, hay juicios, la intendencia más urgente sí se está realizando, pero claro, llama la atención, sobre todo al público, de decir, hombre, por favor, hay cosas más urgentes que casos como estos. Que la herencia de su marido, por ejemplo. O el juez decano, que sí está celebrándose su juicio, ¿no? Por un desacato, ¿no? Que a veces también hay que pensar... Bueno, que tiene muchos matices también ese juicio, que si entramos a valorar ese claro, juicio tiene muchos matices. Pero eso sí yo a lo que me refiero es que mucha gente dice, pero ese sí se celebra. Claro, es que hay juicios que sí se celebran y hay funcionarios que no están en huelga. Es que también depende. Sí, según el juzgado. Depende del juzgado. Es como cuando le preguntas a un asesor fiscal, oye, ¿por qué no me han pagado mi declaración de la renta? Y te dice, es que depende de la mesa que haya caído. Pues más o menos es esto, claro. Es que depende también cómo esté el juzgado. Es que a lo mejor el juzgado donde está ese juicio funciona porque no hay nadie en huelga. Y otro juzgado, pues si hay gente en huelga y no funciona, o mañana están en huelga, hoy no, hoy toca juicio y coincide que no hay nadie en huelga, pero mañana ese mismo juzgado tiene gente en huelga y es que ya también, no. Para ponerte en huelga también estás perdiendo dinero. O sea, y luego aparte, que te pones pierden? en huelga y no percibes tu salario, Claro. con lo cual es también un esfuerzo, o sea, es un derecho del trabajador el poder ir a la huelga, pero también es verdad que no, aunque estés de acuerdo con la huelga, no puedes pasar mucho tiempo. Huelga indefinida, pero ¿quién te paga? Claro, ¿Quién te paga el indefinido? Claro. Es un sacrificio económico para todo el que se pone de huelga, ¿no? Claro. Y ahora os hago de futurólogos. Quiero que seáis futurólogos. Decía yo en mi columna, decía yo que la justicia es lenta, pero ahora va a ser mucho más lenta, ¿no? Porque vaya colapso, ¿no? Hay acumulado, claro. Inevitable. Hay acumulado. Y más aquí, donde ya tenemos un bagaje histórico de casos acumulados, de casos que se tiran 14 años en instrucción, de dilaciones indebidas por que se comen las ratas los expedientes, etcétera. Eso ha ocurrido en la Costa del Sol. No estamos descubriendo la pólvora ahora. Es una cosa que ha ocurrido históricamente y que hemos sacado en los periódicos, vamos. Y ahora a todo ese acumulado que ya había, pues se suma esto, claro. Pues habrá gente que su juicio que tenía para el 24 de junio o por ahí, pues, lo tenga para 2024. Que vaya plan, ¿no? También es verdad que es necesario tal vez más un refuerzo, ¿no?, de la plantilla, ¿no? Porque es verdad que los juicios son cada vez más lentos, todo el mundo tenemos derecho a todo, gracias a Dios, ¿no? Estamos en democracia y evidentemente se retrasan, existen muchas formas de atajar un determinado juicio, y todo eso lo que hace es ralentizar un determinado caso, ¿no? Sí, pero sobre todo los refuerzos que se hagan bien. Sí, claro, evidentemente. Recuerdo hablar con el fiscal jefe haciéndole una entrevista cuando tomó posesión. Decía, cuando se forma una fiscalía, te mandan un fiscal. O sea, te aprueban una fiscalía, te mandan un fiscal. Sin despacho, sin funcionario. Dice, ya lo acomodas sin medios, sin ordenador, sin nada. Ya lo acomodas con lo que haya, pero te mandan el fiscal. Dice, cuando se forma un juzgado, pues tiene su despacho, su sede, tiene su letrado, tiene su funcionario. Dice, pero sin embargo, si dicen necesitamos 2 fiscales más y te mandan 2 fiscales, te mandan 2 fiscales. Se acabó.
Dice, ya tú los metes en una mesa, en un despacho, ya Le cuadras buscas un como... cobijo, ¿no? vas cuadrando como puedas, pero claro, los refuerzos en justicia hay que hacerlos bien. Si se aprueba una fiscalía, hay que dotar una fiscalía, con sus funcionarios, con su... No mandar un fiscal con un boli y una libreta. Que no, o sea, ha habido, todavía hay fiscales que no pueden bajar a juicio con un ordenador. Tremendo. Por conexiones, entonces tienen que bajar con su carpeta. Y se están enfrentando a defensores, abogados defensores, que claro, van al minuto. Con tablets, con ordenadores, con conexión, es un combate de... Sí, es David contra Goliat. Es un combate, ¿no? La administración está en desventaja. La administración está en el siglo XX y sí, los abogados están en el siglo XXII, ya directamente. Bueno, pues señores, vamos, 22, nos vamos al 23, el 23 de julio, ¿vale? Y 23 de julio, yo a todos mis tertulianos les pregunto, ¿estarás de vacaciones? ¿Te pillan las elecciones fuera de Málaga? ¿Cómo lo buscas? Bueno, yo he decidido agosto, como creo que casi todo el mundo. Al final, si tienes opción, no todo el mundo tiene opción, pero si tienes opción, al final dices, prefiero cogerme agosto que seguro, porque si me cojo unas vacaciones para el veintitanto y me llaman para una mesa electoral, pues me dirá. Yo tampoco sé si los seguros cubrirían ese caso, ¿no? Precisamente por eso os hablo, ¿no? Porque el sector hostelero y el hotelero, sobre todo, tiene un serio quebradero de cabeza, porque desde que anunció el presidente del gobierno la fecha electoral, todo el que tenía sus vacaciones planificadas y ya tenía hecha su reserva, ahora está llamando a los hoteles diciendo, ¿lo puedo cambiar? ¿Puedo, si no estoy porque me llaman a una mesa electoral, la cancelación me va a costar dinero? O sea, vaya desbarajuste, ¿no? El anuncio de Pedro Sánchez. Voto por correo, sin venderlo, por favor. Últimamente está de moda. Pero voto por correo. Yo voy a votar por correo, porque me pilla fuera. Yo la última semana de julio, y además mi jefe lo sabe, nunca estoy. Siempre es la semana que coge vacaciones antes de empezar agosto, o sea, que agosto es un mes complejo. Y nunca estoy. Pero el voto por correo existe y se puede usar. De todas formas, yo dudo que este año me vaya de vacaciones con... Pero nosotros que somos un motor turístico importantísimo, ya el motor económico de la provincia de Málaga, claro, entendéis que el sector turístico, los hoteles, los restaurantes, las agencias de viaje, porque claro, el que también tenía planificado un viaje fuera, a la agencia de viaje le dice, oye, ¿yo qué hago? Claro. Es un serio problema, ¿no? Es que es un problema gordo, porque esa semana va a estar que nadie ha podido reservar, y después agosto, si todos los agostos son tremendos, este agosto va a ser el doble, porque todo el mundo va a elegir agosto, aunque pudiera elegir julio, ¿no? Y Pedro Sánchez se ha quedado tranquilo. Se ha quedado a gusto. Porque ha dicho, si no tenían tema... Me voy muriendo. O sea, si no había tema del que hablar, porque ya el fútbol se ha acabado, bueno, ahora y la Euro Nation League está o lo que sea. Pero lo que te quiero decir, si no hay del Tour de Francia o una cosa así, dice, no, va toda España a hablar de las elecciones, del calor que va a hacer en los colegios electorales. De hecho, en Andalucía está prohibido poner elecciones en julio y agosto por estatuto, vamos, el estatuto prohíbe poner elecciones en julio y agosto, pues toma, en la boca. Bueno, los periodistas no vamos a tener problemas por el tema de que no hay noticias en verano. O sea, no, hay campaña electoral, pero sí que es verdad que lo que le decía yo a Gemma, ¿no? ¿Qué problema para el sector turístico, ¿no? Sí, mira, el otro día hablaba con Rafa Barba, que es el secretario de la Federación Andaluza de Hoteleros y Apartamentos Turísticos, sí. Y precisamente una de las cosas que me decía es que es puente. Es que no es un fin de semana cualquiera, ya no es que sea un fin de semana de finales de julio que todo el mundo se va de vacaciones, es que además es puente. Sí, el de Santiago, ¿no? En muchos sitios. Claro. En Madrid, por ejemplo, es puente. Es un puente que mucha gente aprovecha para irse. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Habrá cancelaciones? ¿No habrá cancelaciones? ¿Habrá gente que temerosa de que le toquen una mesa electoral, que sea de algún partido y sea siempre apoderado, interventor? Que bueno, dice, los bomberos, policías... No tienen vacaciones. No pueden tener vacaciones, y entonces se van a acumular y se va a haber un claro. problema... A mí precisamente el anuncio de Pedro Sánchez me pilló en comisaría. Y lo primero que me dijeron fue, nos hemos quedado sin vacaciones. Dije yo, ¿pero por qué? Claro. Porque no podemos coger vacaciones en periodo electoral. Claro.
Entonces, y todo el mes de julio está inhábil para poder realizar... Claro, ellos no pueden... y claro, y luego cuando cogen esas vacaciones, cuando cojan vacaciones no vamos a quedar sin policía, esa otra, ¿no? Claro, luego... No, tú fíjate lo que ha dicho Gemma, yo me las voy a coger en agosto, ¿no? Es decir, ya, tú por si acaso. No, de todas formas, nosotros los profesores normalmente solemos tenerlo en agosto, porque siempre tenemos 1000 cosas que en julio, pero bueno, que por si acaso mi familia lo cogemos en agosto. Lo que tú decías, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues de repente, como decía también Gemma, es dentro de toda la planificación que hay para unas elecciones, ellos son también Es que no militares. pueden por ley. Pero es que además luego están en los colegios electorales, con Claro, seguridad, claro, pero es que no pueden. en la Junta Electoral Provincial, la Junta Electoral Central. Es decir, que para todos, de repente, les ha surgido el gran problema. Y había gente que tenía sus vacaciones reservadas. Hasta los políticos tienen que coger también. Pero bueno, ellos al fin y al cabo van el sueldo. Yo creo que siempre lo digo, ¿no? Que al político lo que le gusta es una campaña electoral. Eso porque le es que cuando más se pasea y cuando más presencia tiene. Es cuando más disfrutan. No, pero que había policías y guardias civiles que ya tenían reservadas sus vacaciones y que ahora no tienen vacaciones. Mira, yo de verdad, el meme de Ángels Barceló, cuando se entera y dice, ¡ay, se mueve así! Pero es que yo creo que casi todos hicimos algo así. Yo, por ejemplo, que yo me voy el 9 de julio, estoy ya fuera de Andalucía, y hasta finales de julio. Pues yo ahora me planteo, nunca me han llamado para una mesa electoral, pero como me llamen... Tú este año, Cantabria querida... Cantabria, no, yo me veo yendo y viniendo, ¿sabes lo que te digo? Cantabria querida este año... Pero es que es verdad, y yo tengo las vacaciones planificadas con muchos meses de antelación, como tantísimos malagueños y como españoles, todos los años, ¿no? Entonces, entiendo, y hablando yo con el sector, igual que tú hablabas con Barba, yo hablaba también aquí en la provincia de Málaga y en Granada, y lo que dicen es que desde que hubo el anuncio, no paran de llamar los clientes que ya tenían reservado. Es que preguntando. Es un verdadero... Y el desbarajuste de, quiero cambiar la fecha, dice, pero si es que agosto lo tengo lleno. Sí, además que es que había un buen ritmo de reserva anticipada, estaba ya casi en el 70, por el 65, 70%. Sí, porque es temporada alta. O sea, había mucha reserva anticipada, sabiendo que es el año de la gran apertura, que iba a venir que todo el mundo, entonces la gente se estaba adelantando y ha parado. O sea, a mí me decían que llevamos una semana que... Claro, que del año histórico... Que no se mueve nadie. No cancelan, pero tampoco reservan. Claro, del año histórico del turismo, que iba a ser otra vez el 2023, como fue el 2022, a de repente, como dice Juanjo, paralización total. Es que, bueno, los malagueños podemos aprovechar para estar un poquito más tranquilos. Bueno, lo bueno es que Málaga sí recibe turismo internacional, que eso no le va a influir. Que por ahí pues nos vamos a salvar un poquito, ¿no? Porque ellos no le influyen. Pero lo que es el turismo nacional, yo creo que sí se va a paralizar. O por lo menos hasta el último momento, ¿no? Hasta que se repartan las papeletas de las mesas. Es una constante. La reserva de última hora que pega luego un incremento de un 20%. Sí. No, y este año va a ser mucho más porque, desde el claro, COVID es... Pero que este año va a ser mucho más porque justo cuando ya salgan los nombramientos de... Bueno, claro, si te toca ser suplente, tan fastidiado y todo, porque es que aunque vayas... Y para nada. Y para nada, es tontería, como decía el otro, ¿no? Pero, y nunca seas el primero en la mesa electoral, que si no se presenta nadie te toca. Ahí está, a las 8 de la mañana no se A las 8 de la mañana no se... A las 9 no se vota. La mesa, te pillan, Hay que votar de las 10 para adelante, ya que sepas que no, que ya no te va a tocar. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. ¿Tú vas a votar por correo? No, yo voy a ir a votar a mi colegio electoral y además ya puse el otro día cómo iba a hacerlo. Lo tienes previsto, en bañador, pues eso es otra. Veremos a muchos votantes en bañador, con la sombrilla, claro. Es decir, aprovecho, voy, voto y me voy para la playa, ¿no? Aquí se puede hacer. Bueno, está bien, está bien. No, yo voy a votar también presencialmente. Siempre, o sea, yo siempre me acuerdo en las campañas electorales que Juanma dice que llueva. Sí. Siempre en algún mitin siempre dice que llueva, que así la gente va a votar, que como no llueva la gente se va a la playa. Claro. Pues en julio lo va a tener chungo. Bueno, eso puede ser, o sea, puede ser que Pedro Sánchez lo haya hecho para que no haya mucha gente que no vaya a votar, pero puede ser también que la gente diga, pues ahora voy a votar. Nada más que por esto. Coraje, ¿no? Ya, porque tengo que estar aquí y ahora voy a votar. Pero bueno, que este camino ya lo andaron otros.
nosotros. Sí, exactamente. Que no es una cosa que haya inventado Pedro Hasta el Sánchez. propio Feijóo, que lo critica, en Galicia lo hizo. En Galicia lo hizo, lo puso cuando el- la cosa estaba que podía perder la mayoría, que las encuestas no eran muy buenas, la puso en julio para y luego le salió bien, sacó mayor. Exactamente. Bueno, pues señores, vamos a hacer una pequeña pausa. Nosotros vamos dentro de nada de nuevo a estar con ustedes. Vamos, eso sí, a hablar con José Alba sobre el sector farmacéutico, pero volvemos en unos minutos. Y entramos, como todas las semanas, en nuestra tasca particular, un Malagacón. Hoy tenemos a alguien muy implicado en todo el tema social y, sobre todo, en una circunstancia en donde durante casi 2 años hemos estado yendo cada 2 por 3 a comprar mascarillas, a pedir test de COVID. Estamos hablando de José Alba, director de Farm Management. Bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Te decía que durante 2 años, las farmacias siempre tienen trabajo. Tú además tenéis vosotros una farmacia al lado de un centro de salud, con lo cual ahí siempre hay trabajo. Pero sí que es verdad que durante la pandemia nos dimos cuenta de la gran labor social, digo, porque la gran labor que han hecho las farmacias, los farmacéuticos durante la pandemia. Pues sí, yo creo que así ha sido, y de hecho yo creo que la farmacia en general ha salido fortalecida, o la imagen de la farmacia ha salido fortalecida del COVID, porque bueno, la situación era la que era, el colapso en todos los centros de salud, en los hospitales y en los centros médicos era total, y la farmacia seguía siendo una primera línea de apoyo que tenían los pacientes para tratar sus dolencias y para todo lo que necesitaban. Así que yo sí que creo que ha sido importante la labor que han hecho mis compañeros y yo mismo durante la pandemia. Sí. Habéis sido pues nuestras manos, nuestros ojos y sobre todo la sabiduría, los que sabíais, porque claro, todos íbamos preguntando por algo desconocido y vosotros, no solo los médicos, los farmacéuticos también habéis informado y mucho. Pues sí, hemos hecho una labor informativa intensa. También partiendo de la base que el desconocimiento inicial era total, tanto por nuestra parte como, o sea, no solo la población, sino que los propios sanitarios teníamos mucho desconocimiento porque era una enfermedad nueva, la primera vez que nos enfrentábamos a una pandemia de este tipo y existía mucho desconocimiento. Pero sí que es cierto que, claro, nosotros tenemos una fuente por parte tanto del Ministerio de Sanidad como de los colegios oficiales de farmacéuticos que nos proporciona información de primera mano e información fiable y podíamos trasladarla tanto a la población en general, a los pacientes y clientes que visitaban la farmacia, como a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Sí. Una farmacia no es solo dispensar medicamentos, es también mucho más. Y cuéntanos, usted es director de Farm Management. ¿Qué es Farm Management? Cuéntanos también, próxima, qué significa dentro del mundo farmacéutico en la provincia de Málaga y en Andalucía. Bueno, pues... Primero por Farm Management. Farm Management son 2 proyectos distintos, Farm Management y Próxima, por ir contestando en el mismo orden. Farm Management es una escuela de negocios de gestión especializada en farmacias. Farm Management nace, inicialmente nace en ESESA, en la Escuela de Negocios de ESESA, que Belén Jurado, la directora, me encomendó la tarea de dirigir un curso de gestión orientado a farmacéuticos. Y aprovecho para agradecerle a Belén su confianza en aquel momento. Eso nació en el 2014, porque nos dimos cuenta de que al final, la mayoría de los farmacéuticos nos dedicamos a gestionar una microempresa, pero solo tenemos formación sanitaria, formación científica y formación en medicamentos. Y luego acabas dirigiendo una pequeña empresa. Si la gestión de esa empresa no es adecuada, el servicio final que se le da al cliente o al paciente no es el adecuado. Entonces, por eso es tan importante aprender a gestionar una empresa, en este caso una microempresa como una farmacia. Como digo, nace ese proyecto de crear un máster dirigido a la gestión de farmacia y en el año 2019, a finales de 2019, decidimos que queríamos llevar ese proyecto no solo en Málaga, sino por toda España. Y entonces creamos una spin-off, una empresa nueva que se llama Farm Management y estamos yendo por toda España, la verdad, que ya hemos tenido... O sea, estáis formando a farmacéuticos que están funcionando, que tienen 1, 2 o las
el que tenga posibilidad de tener más farmacias, pues muchísimo mejor. Pero claro, efectivamente, cuando estudias la carrera, estudias todo lo que es la medicina y la farmacología, pero de empresa, de economía, no se da prácticamente, ¿no? Claro, no. Y sois gestores de un negocio en donde tenéis además a gente trabajando, tenéis que hacer una inversión. Ahora hablaremos también de la modernización de las farmacias, porque si vemos farmacias de hace 30 años a las de hoy en día, parece que nos hemos metido, bueno, ya todo robotizado, ¿no? Sí, bueno, sí, la verdad que ha habido una transformación importante, como en todos los sectores en general, ¿no? Pero sí que la farmacia se ha tenido que ir modernizando. Y efectivamente yo creo que cada día más el farmacéutico es más consciente de la parte de la importancia de la gestión empresarial. Y ahí, como digo, entramos nosotros. Al final, nuestro máster es como si fuera un MBA, un máster de Dirección y Administración de Empresas, pero muy enfocado a las necesidades de la farmacia. Yo siempre digo que la diferencia de la persona que hace un MBA, que es un director general de una empresa, con un farmacéutico, es que el director general tiene que hablar el mismo idioma que el director de marketing, el de operaciones, el de recursos humanos, pero el farmacéutico no tiene que hablar el mismo idioma, tiene que hacerlo él. Es decir, si tú quieres un plan de marketing lo tienes que hacer tú, un plan de recursos humanos lo tienes que hacer tú y todo lo tienes que hacer tú. Por eso es tan importante que adquieras ese conocimiento. Y entonces, bueno, creamos ese proyecto, está funcionando muy bien y estamos, como digo, yendo por toda España a formar farmacéuticos en gestión empresarial. El nivel de satisfacción por parte de los alumnos es muy grande porque, claro, al final acaba entendiendo cómo gestionar el negocio y eso se traduce primero en una mejora de la rentabilidad económica de la farmacia y en un mejor servicio a los clientes, con lo cual todos ganan. Volvemos de nuevo a la pandemia. Hubo un tiempo en donde encontrar mascarillas era súper complicado al principio de la pandemia y vosotros de repente os encontrasteis con avalancha de gente, ¿no? Dentro de la posibilidad que podíamos movernos en aquel tiempo y bueno, la verdad es que nos hemos hecho expertos en las FFP2, las mascarillas quirúrgicas, es decir, ahí habéis tenido muchísimo trabajo y mucha afluencia de público en donde yo, como muchas veces tengo una palabra que digo, el croqueteo, ¿no? Es decir, no son grandes inversiones, porque al fin y al cabo no eran grandes inversiones, pero había que dar un servicio. Sí, había que darlo. Tengo que decir que la primera parte fue bastante traumática para mis compañeros y para mí, como para toda la gente, ¿no? Pero era muy frustrante el no conseguirlas. Es decir, es que al principio, la primera parte de la pandemia, no conseguíamos ni siquiera para nuestro equipo ni para nuestro personal. Hubo que improvisar. Yo recuerdo el primer sábado me fui al polígono a que me hicieran una mampara, pusimos mampara un poco por tranquilizar también al personal que trabaja conmigo, ¿no? Porque no conseguíamos mascarillas. Luego conseguimos, pero bueno, al final el mercado de las mascarillas en aquel momento era un mercado liberalizado, se había metido mucho intermediario en la cadena de valor y esto hizo que se dispararan los precios de las mascarillas, con lo cual tú cuando adquirías un producto que vale hoy día pues 20 céntimos y antes de la pandemia costaba 20 céntimos cada mascarilla, pues lo adquiríamos por 10 euros. Claro, yo recuerdo que estuvimos vendiendo en muchas farmacias y en muchas ocasiones mascarillas sin margen para la farmacia por no encarecer todavía más el producto, simplemente por dar el servicio y aún así en determinados sitios o en determinadas gente nos atacaba a nosotros diciendo esta gente está encareciendo el producto. Bueno, luego se reguló y luego también es verdad que creció la oferta y al final pudimos atender. Y hubo medidas del gobierno que también subvencionaron. Por eso, la regulación, la subvención y bueno, y también el crecimiento del mercado. Es decir, al final, al crecer el mercado hubo muchos más productores de mascarillas que hicieron que se inundara el mercado de mascarillas. Gracias a Dios luego teníamos todos, pero fue una pesadilla. Y bueno, y eso evidentemente sí que generaba un tráfico intenso para la farmacia, que desde el punto de vista de negocio era interesante, claro, que viniera gente, como tú dices, al croqueteo, ¿no? Y negocio que además estresante, porque de repente, primero fueron las mascarillas y luego fue en Navidades los test COVID. En Navidades, en las ferias, en momentos en donde nos reuníamos, ¿no? Que también ha sido de mucha demanda y claro, la oferta es la que hay. Sí, bueno, volvió a ser un segundo. Lo que pasa es que, por ejemplo, a nosotros personalmente, antes como hablabas, ¿no? de Próxima, que somos un grupo de farmacia de aquí de Málaga, ya nos pilló advertido de alguna manera. Es decir, nos pilló que ya habíamos visto lo que había pasado con las mascarillas y entonces en cuanto pensamos que iba a haber una mayor demanda de test para las reuniones familiares, decidimos que teníamos que tener. Y entonces dedicamos, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro grupo, al gerente se dedicó exclusivamente a intentar conseguir test de antígenos para que cuando llegara la avalancha tuviéramos.
y más o menos pudimos tener, pero aún así aquello fue una locura, es decir, batíamos récord de tráfico en la farmacia, no de ventas, porque es verdad que los productos COVID no eran productos muy caros, pero sí que de tráfico sí que batíamos récord de afluencia de gente buscando test de antígeno. Bueno, y ahora se ha normalizado un poco la cosa, ¿no? Cuéntanos ahora ese proyecto de Próxima, porque vemos en muchas farmacias de Málaga en donde cambiaron el nombre, la suya, por ejemplo, una de ellas, y de repente aparece Próxima. ¿Qué es Próxima? Pues mira, Próxima es un proyecto que nace también por la necesidad de gestionar mejor las farmacias de alguna manera, ¿no? De unirnos para... porque cada farmacéutico independientemente tiene que hacer una serie de actividades que podríamos ganar en economías de escala si se realizaran a nivel central una sola persona, por ejemplo. Porque el negocio era de farmacéutico, era unipersonal, es decir, reinos de taifas, distintas farmacias... Sí, era y sigue siendo, es decir, la legislación española, un farmacéutico solo puede tener una farmacia, ¿vale? Y la farmacia tiene que ser propiedad de un farmacéutico. Eso sigue siendo así. La única diferencia en este tipo de grupos y de agrupaciones, como el nuestro, como Próxima Farmacia, es que lo que hacemos es reunirnos para determinadas tareas que nosotros llamamos de back office, ¿no? Tareas de detrás, de pues realizarlas conjuntamente. Por ejemplo, tareas de abastecimiento, tareas de compras, tareas de gestión de recursos humanos, de formación para los equipos, de incluso del propio branding y marketing, es decir, el tener una marca común y el poder hacer determinadas cosas. Por ejemplo, ahora hemos hecho una cosa muy interesante que es tener una marca propia nuestra para el grupo. O sea, son todo acciones que una farmacia en solitario le cuesta mucho trabajo y al agruparnos un número de farmacias, pues es más fácil acometer todo ese tipo de proyectos. Y entonces, bueno, nacimos aquí en Málaga, somos malagueños todos, y bueno, ya tenemos un grupo, ahora mismo somos 12 farmacias, espero que vayamos creciendo, porque al final, bueno, aporta mucho soporte al farmacéutico individual en todos los sentidos. Claro, y a la hora de negociar con las empresas, porque yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor no es el suyo, ¿no? Pero es como cuando los gobiernos hablan de la subasta de medicamentos. En este caso, si hay 12 farmacias que van a surtirse de un producto en exclusiva o por lo menos que le confirman a la empresa que los va a tener, pues yo me imagino que ahí hay un margen que se puede jugar, ¿no? Claro, exactamente. Ganas poder de negociación al final con tu proveedor, y si ganas poder de negociación con tu proveedor, todo se abarata. En los medicamentos hay mucha regulación, pero bueno, todos sabemos que la farmacia, aparte de la línea de negocio de medicamentos, tiene una línea de negocio de parafarmacia, sí, que además ahí competimos contra grandes cadenas de perfumería, bueno, por ejemplo, Primor malagueña, o también con páginas web de internet o e-commerce de internet que tienen unos volúmenes muy grandes y es más difícil competir contra ellos. Entonces, la farmacia individualmente le cuesta mucho trabajo y uniéndonos podemos comprar conjuntamente, obtener mejores condiciones y poder abaratar precios y ser competitivos, que si no, no lo seríamos. Pero no solo en productos, sino por algo tan simple como las bolsas, como los envases, como todo. Es decir, al juntarte un número de farmacias, pues puedes abaratar porque tienen mayor poder de negociación con proveedores. Pero también a nivel de formación, es decir, a nivel, pues, imagínate, ¿no? Si yo quiero especializar a mi equipo en una determinada patología, pues yo no contratar a expertos en esa patología yo solo para que formen a mi equipo es muy difícil. En cambio, si nos juntamos un grupo, sí que podemos invertir conjuntamente para formar a nuestro equipo en determinadas patologías, por ejemplo. Entonces, bueno, al final todos son ventajas, la verdad. Bueno, sí, estamos llegando ya al final de nuestra entrevista y claro, ya estamos acostumbrados a ir sin mascarilla por todos los sitios, pero hay sitios donde todavía hay que utilizar la mascarilla, entre ellos las farmacias. Me imagino que muchas veces entran sin darse cuenta y ¡ay, la mascarilla!, ¿no? Sí, sí, y lo que no sabemos hasta cuándo se podrá usar, ¿no? Claro, evidentemente la gente ya no usa mascarilla en ningún sitio, entonces cuando va a entrar en la farmacia generalmente se le olvida, ¿vale? Y hay que recordarlo lo más amablemente que podemos, pero hay que recordarlo porque al final somos un establecimiento sanitario donde hay que utilizarlo. Yo creo que eso va a dejar de estar pronto, pero de momento sigue estando. A veces incluso supongo que supone también una barrera para entrar a una farmacia, porque hay gente que dice, voy a entrar, ¡ay, no llevo la mascarilla! Bueno, pues entonces no entro, ya entraré luego. Pero sí, sigue siendo necesario el uso de mascarilla dentro de la farmacia. También aprovecho para decirle a la gente que nosotros tenemos la obligación de exigirle que entren con mascarillas, porque a veces hay gente que se enfada, ¿no? Porque dice, pero bueno, si ya se puede entrar en todos sitios sin mascarilla y vosotros sois más papistas que el Papa.
Pero es que la ley nos exige... El Ministerio de Sanidad lo El Ministerio dice. de Sanidad nos exige que exijamos el uso de mascarillas para entrar en cualquier establecimiento sanitario, en este caso en las farmacias también. Así. Pues José Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros, se nos ha hecho corta la entrevista. En la próxima temporada volveremos a tener una nueva entrevista y nos cuentas cómo este mundo apasionante de la farmacia. Pues nada, Muchísimas gracias. muchas gracias a ti, siempre, muchas gracias. Y nosotros, después de este Málaga.com, seguimos con las luces de la ciudad, con nuestra tertulia. Bueno, pues después de saber más del sector farmacéutico, volvemos de nuevo a nuestra tertulia con Santa Gema Loguillo, porque gracias a Gema cada vez que viene a este programa llueve. Eso es bueno que llueva y que llueva también moderadamente, ¿no? Todo bueno, no quiero blasfemar, pero bueno, Gema Loguillo es una santa persona y por eso lo digo. Y con Juanjo Madueño, bueno, está lloviendo, efectivamente, pero si vemos los pantanos, estaba todo tan seco que los pantanos, me decía un experto que al principio pierden, pero es porque el agua se va sentando en el terreno. Se lo chupa. Y ahora vamos a ver si sigue lloviendo, pues si empiezan a ganar algo, pero es verdad que estamos en una situación crítica. Mucho tiene que llover para que los pantanos se repongan. No creo que lo que está cayendo haga que los pantanos se repongan. Pero bueno, pero bienvenido sea, ¿no? Sí, hombre. Siempre que llueva y que llueva poco a poco. A mí me da miedo cuando llueve en estas fechas, Pepe. Y más de una vez nos hemos visto con las botas metidas en alguna... Bueno, y en septiembre, si aquí No, se sabe... Además sabemos de los sitios donde aquí, que siempre se inundan. Pero mira, tengo aquí unos datos, alguna que ¿no? otra hemos visto. Digo, mira, pese a las lluvias, nuestros pantanos en la provincia están al 34,33%, que son 403 hectómetros cúbicos. 34,4, dice, bueno, no está tan mal. Es que el año pasado, que también fue un año de sequía, tenían 200 hectómetros cúbicos más, es decir, 606 y estaban al 51%. La verdad es que cada año es más problemático y crítico la situación. Sí, la verdad es que es un tema recurrente, ¿no? Cada semana hablamos que si llueve, si llueve, si no llueve, y si la lluvia es suficiente, ¿no? ¿Qué hacemos? Realmente no podemos, es un tema que está fuera de nuestras manos el que llueva o que no llueva, pero sí es verdad que tal vez podríamos mejorar un poquito las infraestructuras y que realmente pues los acuíferos sí sean renovados y bueno, los pantanos lo que les cuesta un poquito más de trabajo. En principio llueve hoy y mañana. Ya me tendrás que invitar la semana que viene. Porque... Exactamente, para que siga lloviendo. Pero sí que es verdad que, como bien decía, los acuíferos importantísimos, los regadíos, también el consumo humano, aunque dentro de lo que cabe el consumo humano es lo que menos tiene variación. Es verdad que estamos en un sitio en donde cada día, cuando yo veo el pantano de la Viñuela, que además ha salido ahora en imagen, ¿no? Está al 9%, es decir, un pantano seco. Eso es pantano seco. Pero alrededor hay miles de hectáreas de subtropical, de árboles, de aguacates y mangos, que es muy bueno para la economía, pero es que consumen de agua entre 80 y 40 litros, según si es un aguacate 80 litros y el mango 40. Ya, pero hay que empezar, y ya hay un plan haciéndolo, a usar agua regenerada. Sí, lo usan, como los campos de golf. En la Costa del Sol, los campos de golf, todos, 100%, se riega con agua regenerada. Hace falta hacer canalizaciones, hace falta una inversión en infraestructura para que este tipo de regadíos sean también con agua regenerada, para que no sea agua de consumo. Y luego hace falta pantanos. ¿Tú crees que de todas formas habría que regular también, decir, hay que tanto número de hectáreas de subtropicales o de producción de fruta o, en este caso, de verdura, que necesita mucha agua? En cierto modo está regulado, porque hay una cota a partir de la cual no se puede regar, entre comillas. Pero tienen balsas, ¿sabes? Si plantas, no puedes regar. De hecho, el tema de uno de los temas de esta operación del Seprona en la Sarquía era porque una comunidad de regantes dio agua a regantes por encima de la cota permitida, y les achacaba un fraude de 3 millones de euros en ese agua. Entonces, hablando con gente de la comunidad de regantes, decían, ya, pero es que yo le empecé a dar agua a esta persona cuando estaba por debajo de cota, pero ha ido creciendo, se lo han ido permitiendo, y ahora, después de 10 años de permitirle plantar los árboles donde los tiene plantados y estar regando con balsas que puede sacar de abajo o como sea, no lo sé,
Dice, ahora me dicen que nosotros tenemos la culpa de suministrarle agua cuando se la empezamos a suministrar para los de abajo. Claro, Hay que, claro... La trampa. Hay trampas y hay que ver todo cómo se cuadra, pero sí es verdad que hay una cota a partir de la cual no se puede plantar, de alguna forma sí está regulado. Ahora, si se la saltan, pues que le arranquen los árboles. Para eso están los drones, ¿no? Que los drones están para muchas cosas, para multar en muchas ocasiones, pero también para este caso. Pero lo cierto es que, bueno, al menos las canalizaciones, la sequía, lo que ha servido es para reformar muchas pérdidas de fugas de agua que poco a poco se han ido modernizando y evitando, ¿no? Bueno, es bueno dentro de lo que podemos sacar de bueno, ¿no? De una situación pésima es eso, ¿no? Que haya más regulación, que las autoridades pues también estén al tanto de esas personas que no cumplen con la ley, ¿no? Porque lo que hay que castigar es las personas que incumplen una normativa, ¿no? Digamos en detrimento de otras personas que sí la cumplen, ¿no? Y luego tenemos que tener también conciencia los propios malagueños. Yo recuerdo el año pasado, ya lo han hecho en Barcelona en algunas playas, pero yo recuerdo el año pasado que, por ejemplo, el Rincón de la Victoria, el ayuntamiento dijo, no vamos a tener el servicio de duchas y de lavapiés porque se consumían miles y miles de litros de agua, porque los niños se ponen a jugar con la ducha, los padres no están atentos, y yo creo que esta medida puede de nuevo repetirse en distintos municipios de la provincia. ¿Tú cómo lo ves? Sí, no, el año pasado se hizo en varios municipios, incluso en campaña electoral. Paco de la Torre presentó unas duchas inteligentes para ahorrar agua, y es un punto de fuga, evidente, de donde se desperdicia mucha agua y que hay que atajarlo, igual que hubo municipios que decían que iban a multar a los vecinos que baldearan las fachadas y que... Claro, es que hay que evitar todo ese tipo de cosas. También hay un plan de la Diputación de Málaga que iba con fugas en saneamientos y en canalizaciones de suministro de los municipios y detectó... Muchísimas. Yo he intentado grabar algunas de esas fugas y luego los ayuntamientos no quieren, ¿sabes? Claro, los ayuntamientos no quieren, pero detectó muchísimas, claro. Es dejación de su labor, efectivamente. Claro, pero lo que decía yo, ¿no? También los propios ciudadanos tenemos que ser conscientes de que el agua es un bien escaso y necesario. Aunque el porcentaje seguramente no sea de lo que malgastamos los ciudadanos, creo que sí es importante hacer una campaña de concienciación porque es un bien escaso, no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras, ¿no? Cada vez vamos a, como tú decías con lo de los pantanos, vamos teniendo menos agua y entonces tenemos que cuidarla, ¿no? El bien, el agua es un bien muy, muy, muy preciado, entonces no malgastarlo, que esos niños sean conscientes que no se puede jugar, pues, los niños y los padres, ¿no? Porque muchas veces los padres son peores que los niños, que no podemos malgastar. Y de todas formas yo sí creo que es como muchas campañas de tráfico, ¿no? Que aunque no se haya avanzado todo lo que se quiere, sí hay una más concienciación, porque yo recuerdo que cuando yo era jovencita el bañarse en bañera era muy habitual. Yo creo que ya, creo que ya el baño yo desde luego no lo utilizo porque es que se malgastan muchos litros de agua, ¿no? Eso el ciudadano es lo que puede hacer. Bueno, vamos a intentar que entre todos nos concienciemos y entre todos intentemos ahorrar el agua posible. Del agua a... Gema, déjame ese tarjetón que tienes ahí. Del agua a el sol. ¿Y qué es esto? El sol, ahora van a ver un spot, el sol es un festival que a partir de mañana se celebra aquí en Málaga. 4, 3, 2, 1... Ole el arte, es que entran ganas de hacer así las palmas y todo, ¿no? Cuéntanos, Gema, Loillo, Festival del Sol,
vienen los más importantes de la comunicación y de la publicidad aquí a Málaga, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, el Festival Iberoamericano de Comunicación Publicitaria del Sol viene aquí, en principio se va a quedar durante 3 años y es el festival, uno de los festivales más importantes a nivel mundial, o sea, Iberoamericano es el más potente y ha elegido la ciudad de Málaga, nació en el 86 en Marbella, después estuvo en San Sebastián, Bilbao, Madrid y vuelven a, como su propia publicidad dice, al sol, ¿no? El sol vuelve al sol, que es Málaga. Yo estoy muy contenta de que, bueno, yo soy profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad del departamento de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y estoy muy contenta porque mis alumnos, los alumnos, a través del programa Rocker del Vicerrectorado de Estudiantes, pues van a hacer prácticas dentro de lo que es este festival. Estos alumnos que estudian publicidad, pues van a estar metidos de lleno en este festival que reúne a toda la comunidad publicitaria. Es una experiencia muy interesante a nivel también de negocio de Málaga, igual que el Festival de Cine, que es muy potente. Yo creo que este va a ser el primer año, pero que esto va a más, ¿no? Este es la primera oportunidad que vamos a tener. Se tiene lugar mañana, jueves, y el viernes a las 6:30 es la entrega de premio en el Cervantes. Y bueno, creo que va a ser espectacular. Desde luego es una cita imprescindible para los que nos dedicamos a la comunicación. Ojo, es que Málaga al final tenemos también los premios latinos que han venido aquí a Málaga, es decir, Málaga tiene un foco de atención muy importante y este festival lo demuestra también, ¿no? Sí, claro, Málaga es un foco de atracción cada vez más de todo este tipo de cosas y de talento al final. Al final es una atracción de talento y donde va el talento, pues donde hay que exhibir talento y captar talento, en este tipo de festivales, ferias, vienen a Málaga. Bueno, nos dará trabajo, porque nosotros al final... Sí, nosotros vamos de sarao en sarao. Has dicho los premios latinos, nosotros cada sarao que... Ahí estamos. Pues Juanjo Madueño, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Nada, muchas gracias a vosotros. Te espero en la próxima temporada, ¿eh? Vale. Hablaremos de muchas cosas. Y Gemma, que vaya muy bien el festival, que tengáis mucho trabajo, que los chavales aprendan mucho. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima temporada. Nos vemos. Y a ustedes que les digo, que nos vemos dentro de 7 días, como siempre, aquí en 7 Televisión Málaga, en las luces de la ciudad.